Bueno, bienvenidos. Ya no sé qué está pasando. Ese Ricky Millonetas no ha pagado el internet como yo. Como yo. Pero bueno, entonces estábamos hablando de Joe Kubert, estábamos hablando de los cómics de guerra, que hablábamos de Our Army at War, el personaje del Sargento Rock o Frank Rock y la compañía Easy o Easy Company. Bueno, inician como por el número 82-83. La serie termina hasta el 344, por ahí de finales de los 80, un poquito después de la crisis. Y termina precisamente por eso, porque como que ya no había mucho interés en los cómics de guerra. Y pues bueno, y lo bueno es que eran historias cortitas. Sí, eran, se puede decir que autocontenidas. One shots. Sí llevaban como que cierta continuidad, sí había como que ciertos personajes recurrentes. Pero era muy laxo, muy, sí, muy relajado. O sea, lo bueno era que podías entrar a un número y más o menos entendías bien qué era lo que pasaba. Bien. Por ejemplo, aquí tengo un numerito que salió del Sargento Rock, que te habla de, la historia se llama The Dummy, ¿no? Y es un muchacho que lo reclutan y que tiene fama de ser buen disparador, pues buen soldado. Que tiene buena Pero puntería. Lo gracioso es que nada más habla a través de su muñeco. El muñeco es el que habla y el dummy no es el muñeco, es el quien lo está llevando, el muchacho. Órale. Entonces cuando ya entra en la guerra, ya entra en las trincheras, el Sargento Rock se da cuenta de que él tiene muy buen tino, de que es muy buen soldado. Entonces, de hecho, inmediatamente, pues, ese es digamos que sus soldados de élite. Pero como les digo, aquí el catch es que en todo momento el que está hablando no es el muchacho, es el zombie, es como el ventríloco, como el ventríloco de Batman. Y al final de la historia, aquí no importa que sea un spoiler, cuando en la madrugada, cuando están en la tierra de nadie, entonces se separa el Easy Company en diferentes foxholes que le llaman, hoyos sobre la tierra, y entonces el muchacho queda solo frente a todo el ejército alemán, y él los combate toda la noche solo. Y al día siguiente, cuando amanecen, pues se dan cuenta de que él murió, pero detuvo todo el ataque. Entonces, cuando los sepultan, ya ven de que siempre ponían el rifle, la cruz, ponían el casco, ponían lo que le llaman el dog tag, o la identificación del ejército, y ponían el muñeco arriba, y se veía como el muñeco estaba llorando. Esto te lo cuentan aproximadamente en 8 o 10 páginas. Sí. Y esa era una historia típica del Sargento Rock. Sí. Que eran historias sobrenaturales, eran de todo tipo de historias, todo que había, y el único contexto era la guerra. Sí, era como que no nonsense, ¿no? Así es. Y pues bueno, sí había personajes recurrentes aparte del Sargento Rock, y pues bueno, dentro de los que eran así como que el cast, porque obviamente había unos que nomás estaban un número, fallecían y ya no regresaban, etcétera, etcétera. Estaba Bulldozer, que era pues un fortachón grandote, el Ice Cream Soldier, o el soldado de la nieve, porque no aguantaba el calor, pero era muy bueno peleando en el frío. Little Sure Shot, que era un indio americano. Whistler, o Chifliscos. Wildman, que era un maestro en la vida de civil, pero que bueno, se transformaba en la guerra. Whippy Willie, que él pensaba que todas las balas tenían su nombre. Zack, Jackie Johnson, que era un afroamericano, era un boxeador, y Farmer, que era pues un granjero, como lo venía. Que ustedes, si se fijan, Farmer es el que está en la esquina inferior izquierda. Con una florecita. No, déjense de una florecita, lo dibujan como si fuera el Chavo del 8. Con su cachuchita, ¿verdad? Entonces, y este era el creativo, junto con Kirby, de los más representativos. Mas, sin embargo, hubo otro que era muy buen ilustrador, muy buen escritor, y que acaba de morir hace muy poco, que se llamaba Ross Heath. Ross Heath. Precisamente aquí viene un numerito de una historia de Ross Heath, que es un estilo muy, muy clásico. Miren. Todos eran un estilo muy clásico. Y aquí todavía no existía el manga, o sea, todavía no llegaba el manga a los cómics. Entonces, yo creo que una de las cosas que más se tiene que admirar de los cómics de guerra es que aquí no podías tener tantos errores, en el sentido de que, bueno, si estás haciendo superhéroes puedes aumentar la realidad un poquito, pero aquí no, era un estilo muy realista y por lo mismo muy, muy complicado
Entonces te exigía mucho del artista. Yo me puse a leerlos y de veras que son muy, muy fuertes los temas, o sea, no se andaban así como con mince words, como dicen, y estaba muy interesante cómo se lo mencionaban. Aparte del Sargento Rock, que era así como que el principal, DC tuvo también un montón de personajes que fueron haciendo a lo largo de los años, unos muy memorables, otros no tanto, pero que también son parte. Uno de ellos, pues creo que también vale la pena mucho mencionarlo, es el Enemy Ace, que es como... Que es básicamente la adaptación del Barón Rojo, porque Exacto. Es un anacronismo, porque el Barón Rojo era de la Primera Guerra Mundial, y Enemy Ace ya lo hicieron de la Segunda. No, de hecho, Enemy Ace sí es de la primera. ¿Todavía? Mira. Sí, porque, bueno, como lo dice el nombre... Es que lo manejaban después como fantasma. Es algo como que muy arriesgado, porque, bueno, se llamaba Enemy Ace como el as enemigo, y era precisamente, pues, alemán. No, pues es que básicamente era el Barón Rojo. Aquí está, aquí se ve su avioncito rojo, un Fokker DR-1. Era von Richthofen. Sí, era el Barón von Hammer, y precisamente sus aventuras sí suceden en la Primera Guerra Mundial. También apareció en Our Army at War, pero él fue unos años después, fue como por ahí del 151, y era un personaje quizás muy arriesgado, porque como mencionamos, era alemán, pero bueno, él es trasladado, su origen y su guerra es la Primera Guerra Mundial, y bueno, también más que nada, él como que era de esas personas que tienen un deber, o sea, no era una persona que disfrutara la guerra, pero le tocaba pelear porque era pues su obligación como alemán, como aristócrata. Era un personaje, como dice Ricky, pues muy parecido al Barón Rojo. Pues según yo no era parecido, era el Barón Rojo, pero no podían usar el nombre de alguien real. Bueno, sí, el Barón Rojo con ciertas libertades, ciertas diferencias. Bueno, era el Barón Rojo en el sentido de que traía el avión, en el que era un aristócrata, igual que el Barón Rojo, pero el Barón Rojo, él fallece al final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, bueno, lo tumban, y el Enemy Ace, él sobrevive, eso sí lo sabemos en los cómics, él sobrevive a la Primera Guerra Mundial. Después en Vértigo, Garth Ennis hace una miniserie donde lo pone que vuela con la Alemania nazi, pero él no es nazi. De hecho, ahí es como que el primer crossover que hay con el Sargento Rock, porque a él le toca liberar uno de los campos de concentración, creo que el de Auschwitz, y él está ahí precisamente horrorizado de todo lo que le toca ver. Y pues bueno, son como que los dos personajes principales, pero también hubo un chorro más como los Losers, de eso sí, hubo hasta una película hubo recientemente, que está basado en la versión Vértigo, pero pues bueno, son los Losers. Jack Kirby estuvo ahí en los 70s, hizo 12 numeritos. ¿Cómo se llama? El tanque encantado. El tanque encantado. ¿Cómo va la historia del tanque encantado? Bueno, es que estaba muy curiosa. Políticamente incorrecta. Precisamente porque era un tanque confederado. O sea que, sí, hagan cuenta que era como el General Lee de los Dukes de Hazzard, pero era un muchacho pues sureño, obviamente, de Alabama, Georgia. Obviamente no te decían, pero tú te das cuenta que era sureño. Y en ese tanque, cuando iba combatiendo la Segunda Guerra, él en algún momento llegó a conocer a su ancestro, que ese sí era el ancestro fantasma, ese sí era un soldado confederado, que era básicamente... General, era el general, sí, pero ¿cómo se llama el general en la vida real de los...? ¿General Lee? No, ya ves que había un general más importante, que digamos que era el cabeza de los confederados. Que no lo recuerdo. Se me fue el nombre, pero... ¿Sherman no era? No. Me voy a acordar, se los debo. Pero se basaron en ese personaje histórico para crear el antepasado de ese muchacho, que era como, era el fantasma que estaba atrapado dentro del tanque. Que era el que lo guiaba. Era como la analogía, usando el Caballero Negro de Marvel, en el que ya ven que es Dean Whitman, la versión actual, pero que en realidad la espada, antes de ser encantada, que era la espada de Merlín, su guía, cuando él tenía algún problema, que iba a su castillo en Inglaterra y encendía pues no el fogón,
llamas del infierno. Las llamas, vamos a decir, o la fogata al estilo medieval, Mm. para invocar a su antepasado, que era el primer caballero negro, que era Sir Percy Descanning. Yeah. Entonces era como la analogía, ¿no? Sí. Entonces el capitán se llamaba Jeff, sí, el clásico como Jeff Loeb, el clásico nombre sureño. Entonces las aventuras de ellos dos eran de que el general le avisaba si estaban en peligro de muerte. Entonces ese muchacho rescataba por ese tipo de avisos, evitaba de que los escuadrones en los que participaba y obviamente su vida misma pues fueran rescatadas, ¿no? Era como su sentido arácnido, ¿no? Algo así. Y vamos a decir que era las historias sobrenaturales que se manejaban de la guerra, ¿verdad? Sí, estos personajes en los que ya meten un poquito de De hecho, sobrenatural, llegaron hasta la crisis. ya fueron un poquito de después, ya fueron como de los 60, 70. 70. Porque pues a la gente le gustaba mucho, entonces ya con el resurgimiento de los superhéroes, Es como que mucho veterano. había que meterle un poquito más de elementos. ¿Qué otro? Los Losers, bueno, el Tanque Encantado. Pues obviamente el sargento Fury y Harley Sí, Commandos. cómo no, pero ese ya fue un esfuerzo de Marvel, de los 60s. Bueno, ya es en S.H.I.E.L.D., que es otro de los sobrevivientes de los cómics de guerra. Pero sí, también empezó en Marvel con Stan Lee y con, obviamente, Jack Kirby. Y bueno, también me puse a checar y hay una que es como una historia real, que eran también como cortitos de 8 páginas, que se llama el USS Stevens, que es un barco que en realidad existió, que sirvió en el Teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y en el cual el escritor y dibujante Sam Glanzman, muy conocido también por sus cómics westerns, él estuvo en ese barco sirviendo, él fue marino, y él narra todas las historias que él vivió. O sea, todos estos son cómics que sí sucedieron, son autobiográficos. Y bueno, hay un montón también. De él sacó cómics, unos que se llamaba Our Marine Force. Había como 3, uno del Army, uno de cada rama. Uno del Army, uno de los Marines y otro de la Fuerza Aérea y otro del Navy. Entonces, sí hubo un montón. Esta es una adaptación de él de una película de Los 12 al Patíbulo, que es de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, es de los 60. Entonces, como podemos ver, sí fue un tema muy grande, incluso en los 80s Marvel. Con Vietnam, y eso era Michael Walden. Se animó, veterano de esa guerra. Se animó a hacer la guerra de la que nunca nadie quiso hablar, que era Vietnam. Él fue un veterano. Y bueno, esta serie fue muy buena, le gustaba muchísimo a los soldados porque pues retrataba lo que pasó, pero ya después Marvel quiso meter al Punisher, quiso meter personajes del universo Marvel conocido y dijeron, ¿saben qué? Ahí muere, y pues ahí terminó. Yo quiero señalar, hablar un poquito nada más como de la importancia del Sargento Rock, como un poquito de la historia, luego hablamos más a fondo de él, pero creo que sí es importante mencionar así como que la importancia, por qué es tan importante el personaje, porque bueno, todavía se siguen haciendo historias de él, y ya es como que de esos personajes míticos en los que no sabes si vivió o murió al final de la guerra. Es como que ya muy romantizado la historia de Rock. Él dicen que, bueno, hay varios como que orígenes, ¿no? El primero dicen que su papá, su abuelo sí fue militar, y su papá trabajó como de esas personas que trabajan en el acero. El sargento Rock entra como soldado normal, no tenía ninguna preparación previa, y fue en un combate de ¿cómo se llama? Three Line Hill, que es como la colina de las 3 franjas, donde por su valentía lo hacen sargento y le asignan a él la compañía Easy, que estaba pues bajo las órdenes del general Patton. O sea, todo va como que muy con la historia, y hay como 2 posibles finales. Los creadores obviamente son Robert Kanigher, que también escribió los Creature Commandos, que hablamos de él en un video. Mauricio lo hizo, que ahí anda. Sí, de hecho. Y pues obviamente Joe Kubert. Kanigher dijo que él quería escribir el final, que él no quería que nadie más escribiera el final
de lo que era el Sargento Rock, y él dijo que él quería que Rock no sobreviviera a la guerra. Desgraciadamente, Kanigher fallece antes de poder escribir esta historia, y fue Len Wein, como manera de agradecimiento y de homenaje, junto con Joe Kubert, los que hacen el final de la historia, que precisamente dicen que el Sargento Rock fallece en el último día de la guerra, en la última escaramuza, y la última bala que se disparó fue la que mató al Sargento Rock. Entonces, por salvar a una niña precisamente, no se habían dado cuenta del armisticio, los alemanes, y él fallece precisamente frente a todos sus hombres. Y pues bueno, ahí termina la historia de Rock, según pues una tendencia, ¿no? Es como que la parte legendaria, pero pues el personaje seguía siendo popular, y después dijeron que no, que siempre no se había muerto, y aquí lo tenemos peleando con Batman, ya ya es como de los 70s por ahí. Y luego, no sé si recuerdas, Ricky, un crossover que se llamaba Our Worlds at War, que era de Superman, que Imperiex, y no me acuerdo, eso ya la verdad no la leí, que dicen que precisamente Rock es el que organiza a los superhéroes y pues da su vida al final, pero yo me quedo más con ya se salieron un poquito de lo que era la temática de la guerra. Y fíjate que yo curiosamente, de hecho cuando fui a ver Capitán América la película, que a mis amigos que no estaban bien metidos a los cómics, que lo fui a ver con ellos, pues como que se les decía de que no, qué película tan ridícula y eso. Entonces les tuve que volver a recordar a ellos que el Capitán América es un producto de su tiempo. Sí, pues de la propaganda. En la primera película, aquí lo que me gustó es que hicieron la representación como el personaje del cómic, de que esos, aunque tú lo ves con tu perspectiva moderna, pero te tienes que ubicar bien en el periódico que te están platicando. Claro. Para que entiendas que por qué que eran los bailes de los, que le llamaban ellos los UFOs, que eran obras de teatro, obras de entretenimiento para los soldados que estaban en el frente. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, afortunadamente a nadie de nosotros nos ha tocado. Pero créanme lo que para la gente que lo vivió, pues que ya desgraciadamente ya casi ya no hay. Esa generación ya quedan algunos, sí. ¿Verdad? En todo el mundo ya se acaban del país que ustedes nombren. Pues ahí está Stan Lee todavía. Pero pues ya son un mínimo de la gente que se acuerda de este tipo de cosas. Sí. Entonces, por eso estos cómics los tienen que ver también como el producto de su tiempo. Para que ahora sí ustedes aprecien pues el tipo de historia que se están contando, la forma, en cuanto todos estos cómics son de la vieja escuela. Claro. ¿Verdad? Ese sí te lo contaban al más puro estilo de la vieja escuela. Aquí no había mangas, no había historias descomprimidas. No había superhéroes. Nada. Entonces, eran muy entretenidas y tenían un público muy específico. Estaban muy dirigidas. Entonces, aquí por eso quedaron como una joyita, ¿verdad? Sí. Pues vean hasta dónde ha llegado el Capitán, hasta dónde ha llegado Nick Fury, aunque también Nick Fury como el Sargento Rock ya los metieron al universo regular Marvel DC. Pero cuando ustedes tengan una oportunidad de que vayan en algún viaje, en alguna convención, de que vean algún cómic de guerra, mínimo ójenlo. Sí. Ójenlo para que vean cómo te contaban las historias, el arte, la edición, y van a ver que es como una pequeña, es una cápsula de tiempo, una pequeña cápsula de tiempo. Son bien recomendables. Otros de los sobrevivientes de pues, los cómics de guerra, ya entrados los 80s y todavía hasta la fecha, sería pues G.I. Joe. Exacto. Aunque G.I. Joe ya es un poquito diferente, ya mete elementos un poquito de ciencia ficción. Como le decían en México, los comandos heroicos, pero como le dicen ya en forma de burla, los comandos heroicos. Pero de G.I. Joe vamos a hablar después, porque este es un tema, como le llaman, es una bestia diferente totalmente, y vale mucho la pena. Digo, también son de guerra, un poquito más mezclado, pero de vamos a hablar un poquito después porque es sumamente interesante, sumamente apasionante. Y bueno, creo que es muy importante mencionar dónde podemos leer cómics de guerra, porque todavía hay. En español, bueno, se reimprime, hubo mucho del Sargento Furia, como le pusieron aquí, de los de la prensa, que son de los menos caritos, muchos se produjeron aquí mismo en México. También, bueno, también de lo que se llamaba La guerra es un infierno, que son
que son recopilaciones de esos cómics de Dell de los que mencionábamos. Y bueno, ya si nos vamos en inglés, pues este me lo encontré hace poquito, hace, ¿qué sería? Un par de años. Se llama Joe Kubert Presents. Son 6 tomos. Están, la verdad, vale mucho la pena. Este está con la portada del Sargento Rock, pero también viene, bueno, viene el Hawkman, viene Angel and the Ape, que fue un título muy importante en los 60s, viene el USS Stevens, y bueno, son básicamente historias de guerra. Viene Joe Kubert, viene ciencia ficción y viene también Sam Glanzman y otro autor. También se reimprimieron de manera pues muy elegante los archivos de DC, de esos libritos negros muy bonitos de los 90s. También hubo recopilación de todo el material del Sargento Rock, creo que fueron, no sé si 5 o 6 volúmenes. Y bueno, de estos que no son tan caros, estos son los que me he estado encontrando recientemente, por eso estamos haciendo el programa. Estos fueron reimpresiones de precisamente el Sargento Rock de los 60, 70. Estos fueron como de ahí de los 90. Y precisamente aquí tengo el último número, que fue el 19. Como pueden ver, pues ya no fue lo mismo que fue antes. Pues no duraron mucho. Pero estos son fáciles de encontrar, son como 30 y tantas páginas y viene de todo. Viene Primera Guerra Mundial con el Enemy Ace, Segunda Guerra Mundial con el Sergeant Rock, y también vienen cosillas de Vietnam. Entonces, muy recomendables de veras. O sea, no puedo terminar de recomendarlos porque, bueno, es Joe Kubert, es uno de los padres de los cómics modernos, y de veras en 8 páginas cuentan lo que a veces sucede en 6 números actuales, ¿no? Entonces, la verdad, de veras lo recomiendo mucho, y por favor, si tienen algún cómic favorito de guerra, por favor díganos cuál es en los comentarios. Un saludo a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Y pues, ¿qué más? ¿Te has dado cuenta que lo que están viendo son puros pacifistas? Sí, sí, muy importante. Como en todas las historias de guerra, como en las películas, queda muy importante señalar que quizás es una de las razones que a la gente no le gustan los cómics de guerra, quizás porque no los entienden, que cualquier cómic de guerra es un cómic antiguerra. El mensaje era precisamente ese. En todos, si quieren déjenme buscarlo, en todos los finales de estos números, de las 8 o 9 paginitas cortas, siempre ponían un mensaje que decían: no hagan más la guerra, make war no more. Aquí está. Muy importante ese mensaje. ¿Y por qué? Pues porque es gente que le tocó vivirla y que pues obviamente no quieren que otra generación vuelva a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, son cómics de guerra, sí, pero al mismo tiempo son cómics de guerra con un mensaje muy antiguerra. Entonces, vale la pena desde el punto de vista... Estos eran los cómics favoritos de Voltaire. Ah, ¿sí? Voltaire se murió. Sí, pues sí, ya sé. Yo dije... y bueno, es muy... es como ver una clase, es como tener una clase de secuencias, de narrativa, y vale mucho la pena ver a estos personajes que no tenían poderes y simplemente ni siquiera se salían con la suya, sobrevivían con su inteligencia y con su valor. Entonces, pues Ricky, ¿algo más? Pues nada más, de que ahora sí que disfrútenlos, y de veras, esperamos de que si ustedes tienen historias favoritas, de veras las compartan, porque nosotros pues compartimos las pocas que teníamos, ¿no? No teníamos tantas, pero sabemos de que en la colección de alguien va a haber. Entonces, ¿de dónde puede salir? Aunque se publiquen portadas. Sí, y pues bueno, mucho Vértigo se dio a la tarea de revivir a estos personajes. Revivió al Soldado Desconocido, que hizo una serie muy buena, una miniserie muy buena. Los Losers, Enemy Ace, hicieron uno que se llama Idilio de Guerra, que está pintado por, creo que es Pratt, ¿no? George Pratt, creo que es. Y son cómics sumamente hermosos. Yo sé que es un tema no muy agradable, pero de veras como cómic y como cualquier medio de arte que representa la guerra,
son sublimes. Entonces, Y dense la por cierto, les oportunidad. voy a poner una adivinanza rápida. Te lo voy a preguntar a ti, pero es para mí, para la audiencia. Dentro de la historia de la humanidad solo ha habido 2 buenas guerras. ¿Cuáles son? La Guerra de las Galaxias y... Ay, lo dijo Bart Simpson. ¿Y cuál otra? La Guerra del Anillo. Ah, ¿sí? Todos los demás ya estás valen inventando. cacahuate. Eso no dice, eso no lo dice Bart Simpson, pero bueno. No, pero pues son las únicas guerras que han valido la pena en la historia de la humanidad. Eso sí. Entonces, todas las demás, en todo, lo diga Bart Simpson o no, todas las demás son un asco. Pues eso dicen. Pues bueno, por ahora sí es todo. Muchas gracias. Este video lo hicimos como en 4 partes. Si quieren checar las demás, vamos a subir. Como que alguien no quiere que hablemos de guerra. Sí. Vamos a subir este video. Entonces, el lunes va a estar ya en nuestro canal de YouTube. Síganos, por favor, comenten. Aquí en la página de Facebook, Los Amos del Multiverso, en el canal de YouTube. Y pues los lunes que también nos aventamos nuestro programa por rolgdl.com. ¿Verdad? Bueno, pues por hoy ya es todo. Muchas gracias por aguantarnos. Porque el internet hoy de veras no nos quiso aguantar. Pero bueno, conmigo estuvo Vicky y su servilleta Masaki. Nos vemos para la próxima. Tin, tin, tin.